Soy Antonio Fernández, director del Departamento de Reestructuraciones e Insolvencias de Garrigues. Ya en un momento en que la crisis todavía no se ha disipado, ni mucho menos, todavía tenemos mucha necesidad de reestructurar en el mercado, hay muchas empresas que están pasando dificultades y por lo tanto seguimos necesitando de mecanismos para reestructurar las actividades, para salvar empresas y para mantener el empleo. Esta nueva medida legislativa responde a intentar mejorar los instrumentos que actualmente tenemos, que son buenos pero han demostrado ser insuficientes en algunos ámbitos y por lo tanto trata de dar respuesta a una demanda del mercado que exige la modernización de nuestro sistema concursal con instrumentos que hay en otros ordenamientos que estamos comprobando que funcionan, que son aptos para resolver los problemas de crisis empresarial, más que los que nosotros tenemos, y por lo tanto hay una cierta introducción de esos mecanismos en nuestro derecho. Bueno, yo creo que todo el mundo que me conoce sabe que desde hace 3 años he sido el máximo defensor de los mecanismos preconcursales. Creo que los mecanismos preconcursales cumplen una función similar a la que cumple la medicina preventiva en materia de salud. Un sistema sanitario moderno se mide por la capacidad que tiene más de prevenir que de curar. Y cuando hablamos de salud de nuestras empresas, el sistema concursal es como si dijéramos el quirófano. Y antes del sistema concursal teníamos muy pocos instrumentos. Este vacío es el que trata de rellenar la ley con lo que se llaman los mecanismos, los institutos preconcursales. Son instrumentos que tratan de atajar la crisis, atajar el problema en los estadios muy preliminares de la insolvencia, cuando el problema todavía no es muy grande y las soluciones que hay encima de la mesa son muchas. Porque se ha comprobado que cuando se deja el problema que avance a estadios más deteriorados, el elenco de soluciones que hay disminuye proporcionalmente y por lo tanto muchas veces solo queda encima de la mesa la liquidación, que es lo que estamos comprobando a través de la estadística. Hemos podido comprobar que la aplicación de la ley concursal conlleva el que prácticamente el 95% de las empresas que entran en concurso acaban en liquidación en lugar de siendo salvadas. De ahí que hayamos acudido, ya se acudió en el decreto de marzo de 2009 a la introducción, a la consagración de las refinanciaciones como instrumento concursal, dotando a estas refinanciaciones de lo que se llaman los escudos protectores, es decir, que las entidades financieras que confíen en estas refinanciaciones pues estén seguras de que si luego por C o por B falla el plan y hay un concurso, pues las garantías que obtuvieron, los actos que realizaron, pues no se van a ver perjudicados. Pero esos escudos protectores, siendo buenos, siendo una medida buena, no eran del todo suficientes. Faltaban otras 2 medidas muy importantes. Una medida que es básica en toda la refinanciación y en los institutos preconcursales es la paralización de acciones, es decir, que si se va a negociar entre los acreedores y el deudor un arreglo, una solución al problema financiero que tiene la empresa, lo que no puede pasar es que mientras se está estudiando ese arreglo haya acreedores que no jueguen a ese juego e inicien demandas y actuaciones judiciales, embargos, todo este tipo de procedimientos. Entonces, para eso en el extranjero estaba lo que llamaban el standstill, que es la paralización de acciones, y eso lo introduce este nuevo anteproyecto, no lo introdujo la norma de marzo del 2009 y sin embargo ya sí que viene en el paquete de medidas del nuevo anteproyecto. Igual que aparece con carácter muy novedoso y habiendo sido discutido mucho por la doctrina y por la comisión y por todos los expertos, aparece la posibilidad de homologar acuerdos de refinanciación que hayan sido votados por una mayoría, extendiendo los efectos
en cuanto a la espera, al contenido de espera que puedan tener estos acuerdos a las minorías, lo cual es bastante esencial. Aunque como luego veremos, quizá haya sido un poco tímido ahí el anteproyecto y no haya incluido a los acreedores con garantía real, cosa que sí se hace en otros ordenamientos como el anglosajón, y eso quizás sea motivo todavía de reflexión para ver si al final se introduce en el anteproyecto. Efectivamente, el procedimiento abreviado es otro de las reformas estrella y obedece a una razón muy sencilla. Se ha comprobado mil y una vez que una actividad, cualquier actividad que esté sometida a un rígido trámite judicial, a una supervisión por parte de administradores concursales, a una disputa con sus acreedores, cuantificando los créditos, determinando sus privilegios, es decir, una actividad que esté con ese estigma concursal es una actividad que se deteriora. Y el deterioro en el valor de la actividad es un deterioro que se produce para todo el mundo. Se produce para el deudor, se produce para los trabajadores, se produce para los acreedores. Es decir, el deterioro de la actividad es algo que perjudica a todos. De tal manera que la idea que subyace es que cuanto antes se tramiten determinadas situaciones en las que se puede salvar ese valor, pues mejor. Y eso lo ha entendido el legislador y lo que ha hecho es aprovechar una figura que ya teníamos, que era el procedimiento abreviado, que como su nombre indica es más corto, tiene menos trámites, es más sencillo, hay un solo administrador concursal en lugar de tres, los plazos son más breves. Se utiliza ese instrumento para abrir su ámbito y que se pueda aplicar no solo, como antes sucedía, a los concursos de escasa cuantía, de pequeña cuantía, sino a otras situaciones en las que, por haber una solución encima de la mesa, una solución que puede preservar el valor de la actividad económica y de la empresa, pues se le da como una cierta prioridad para resolverlo cuanto antes. Por ejemplo, el procedimiento abreviado se podrá utilizar cuando a la hora de presentar un concurso ya haya un comprador que haya ofertado quedarse con la actividad y por lo tanto haya la posibilidad de venderle esa actividad preservando el valor en favor de los acreedores, de los trabajadores que vayan con la actividad, en favor de todos, ¿no? Entonces, es uno de los aciertos del anteproyecto, la introducción del procedimiento abreviado, la extensión, más que una introducción, como ya existía, la extensión del ámbito, la extensión de los supuestos en que se puede aplicar el procedimiento abreviado para salvar tiempo y con ello tratar de preservar el valor y que no se destruya por el estigma de un procedimiento largo y engorroso. El administrador concursal es una figura clave y cada vez lo va siendo más. El administrador concursal es el que cumple una función que no pueden realizar todos los acreedores. En definitiva, en nuestro país, como en todos los de nuestra órbita cultural, en una economía de mercado libre, al final son los acreedores los que tienen la decisión sobre si esa actividad va a salvarse o va a liquidarse. Son los acreedores los que a través del voto favorable de un convenio determinan si la actividad va a subsistir o si por el contrario la actividad se va a liquidar. Ahora bien, todos los acreedores no tienen la misma sofisticación, ni tienen el tiempo, ni tienen los recursos quizá para poder meterse en las entrañas del problema que está aquejando a una empresa en concurso y por lo tanto para poder emitir su decisión, su voto, necesitan que alguien con conocimientos técnicos, muy profesional, imparcial y bajo tutela judicial, sea el que les haga ese trabajo. Y por eso digo que el trabajo de los administradores concursales es esencial porque son ellos los que al final tienen que valorar la viabilidad de una empresa, ver si el convenio que se está proponiendo es un convenio apropiado para salvar y reestructurar la actividad, si es un convenio respetuoso con el derecho de los acreedores, es decir, tienen una función importantísima y de ahí
que el legislador se preocupe por todos los requisitos de capacitación técnica y humana que tienen que tener y de cómo se regula el acceso a esta profesión para evitar que haya administradores que puedan manejar todo este conjunto de intereses tan importante que confluye en las empresas en crisis de una manera inadecuada. Bueno, es verdad que los trabajadores son otro interés muy digno de tutela en un concurso. En un concurso hay acreedores, hay trabajadores, en fin, en un concurso confluyen exactamente los mismos intereses que confluyen en una empresa y todos son muy dignos de tutela, tanto los de los trabajadores como los de los acreedores, como los del propio deudor y como los de otros interesados. Por tanto, la protección de los trabajadores es básica en un sistema que, además como el nuestro, se define en la Constitución Económica como social y democrático de derecho y, por lo tanto, es una medida. ¿En qué ha mejorado la tutela de los acreedores? Bueno, de los trabajadores. Los trabajadores tenían una posición bastante débil en los momentos preliminares a la presentación del concurso. Muchas veces los empresarios, cuando tienen problemas, cuando tienen situaciones de crisis, por lo que empiezan es por tratar de reestructurar a nivel operativo, que es lo que mejor conocen. El empresario conoce muy bien su empresa y conoce quizá menos cómo está estructurada la financiación de su empresa, que suele delegar en un director financiero. Pero sin embargo el empresario siempre sigue cuál es la demanda, cuál es el mercado, qué es lo que está pasando, y por donde suele empezar es por la reestructuración operativa. Muchas veces la reestructuración operativa implica adecuar una oferta a una menor demanda y eso implica pues, muchas veces el tener que hacer extinciones de trabajo colectivas, lo que se llaman los ERES. Estos ERES, cuando se inician en un momento preliminar y posteriormente el empresario, pues porque se le agudizan las dificultades, porque baja la demanda, por las razones que sea, resulta que tiene que entrar en concurso, los trabajadores se veían en una posición muy débil en la medida en que, por un lado, había incertidumbre respecto a si ese ERE que se había comenzado antes del concurso tenía que seguir tramitándolo la autoridad política o si, por el contrario, pasaba a la jurisdicción del juez mercantil. Y por otra parte también había problemas en cuanto a la determinación del crédito por indemnización que pudiesen ostentar estos trabajadores. Al determinar ahora el anteproyecto que en estas situaciones la competencia pasa directamente al juez del concurso, aunque el ERE se hubiera empezado antes de iniciar ese trámite concursal, con eso se está dando una mayor seguridad a los trabajadores en el sentido de que ya va a haber certidumbre respecto al órgano que resuelve su problema de extinción colectiva y además van a tener la certeza de que las indemnizaciones que marque el juez mercantil van a ser créditos contra la masa, que son los créditos que ostentan uno de los mayores privilegios dentro del concurso. Sin duda, la reforma va por el buen camino. La reforma apunta a los institutos preconcursales, apunta a preservar el valor de las empresas mediante procedimientos más rápidos, apunta a la protección de los intereses de todos los intervinientes en el proceso. Sin duda, en algún punto se ha quedado corto, ya lo he dicho antes, creo que en el tema de los institutos preconcursales, dejar fuera de la vinculación de los acuerdos de refinanciación homologados judicialmente a los acreedores con garantía real es poco realista. Lo que estamos comprobando a pie de calle en las refinanciaciones en las que estamos interviniendo es que la mayor masa de acreedores financieros suelen tener privilegio de uno u otro tipo, bien prendario, bien hipotecario, pero suelen tener garantía real. Con lo cual, si los acuerdos de refinanciación en la espera no se van a ampliar a estos acreedores, realmente pues no estamos solucionando el problema que se trataba de solucionar mediante esta introducción de este mecanismo. Pero bueno, la tramitación del anteproyecto todavía tiene recorrido.
Hemos de recordar que el borrador que salió de la Comisión no preveía esta homologación judicial que se ha introducido en la nueva disposición adicional cuarta, que se va a introducir en esta nueva disposición adicional cuarta, con lo cual, si el borrador desde la Comisión hasta la aprobación por el Consejo de Ministros fue capaz de introducir esta homologación, puede perfectamente suceder que en el trámite que queda al anteproyecto hasta que se vea transformado en ley se introduzcan nuevas mejoras, siempre para intentar homologar nuestro ordenamiento al de otros países y de atraer las soluciones que vemos que en otros ordenamientos están siendo más efectivas en este campo.